Buenas noches, aquí estamos nuevamente para brindarles una nueva clase sobre, esta vez, de psicología cognitiva. Estamos en la unidad 8, como pueden ver aquí en la pantalla, la solapa se llama insistencia del conocer, y de que estamos hablando con la psicología cognitiva, por dónde empezar específicamente. Cuando vemos en el programa la unidad 8 y la bibliografía, a ver, unidad 8, aquí, vemos que también podríamos llamarlo el cognitivismo y la construcción de lo real, insistencia al conocer, ese sería el subtítulo completo de esta unidad. Vemos que hay tres ejes principales que son los cimientos de la ciencia cognitiva y las características fundamentales de la ciencia cognitiva. Ya estamos haciendo referencia a que más que psicología cognitiva estamos haciendo referencia a las ciencias cognitivas, porque es un conglomerado de disciplinas que fueron realizando sus aportes para que esto pueda generarse como un enfoque o paradigma nuevo a partir de ciertos avances que se habían dado en diferentes disciplinas, justamente, vale la redundancia. El segundo eje habla de la psicología cognitiva y sus instrumentos, lo que es el procesamiento de la información, los procesos cognitivos, los análisis de estrategias que tenemos como seres humanos. Y el tercer eje, que es fundamental, es la famosa metáfora computacional, cuando en esa época posterior a la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, se da una analogía entre el funcionamiento de los ordenadores de esa época, que eran por supuesto muy diferentes a lo que es hoy en día, mucho más grandes, de estructura, abarcaban casi como una habitación, y bueno, pero el procesamiento es el mismo, la idea es la misma. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de eso, de la metáfora computacional, cuando veamos en la clase en sí con el PowerPoint. Tenemos de bibliografía obligatoria el texto de Howard Gardner, La nueva ciencia de la mente, y el texto, el capítulo de psicología cognitiva del texto de Alina Stasiewko, Psicología de la actividad mental. Entonces, volviendo a esa pregunta que hacían en el foro, tendríamos que empezar por el texto de Gardner, que habla de los cimientos de la psicología cognitiva, los comienzos, la estructura que se estaba generando en los avances de la ciencia en sí, y el contexto, digamos, cómo se estaba generando, los distintos simposios que hicieron, los encuentros entre distintos investigadores, y más específicamente este texto de Stasiewko, de María Elena Colombo y Alina Stasiewko, llamada Psicología, la actividad mental. Este libro es en segundo lugar. Les recomiendo que ya aquí van a estar van a tener mayor conocimiento acerca de cómo es que se da este procesamiento de la información, más allá de que hay algunos aportes de distintos autores, pero sería como la fuente secundaria. Es decir, la fuente primaria, el texto de Howard Gardner, porque es justamente uno de los principales teóricos que dio sus aportes a la psicología cognitiva, y tenemos este otro texto de Stasiewko, que es una profesora, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, que sería como la fuente secundaria, ¿no? Así sería. Esta es una unidad cortita, tanto como la unidad 7 y la unidad 8 son también aportes de la psicología contemporánea, pero que tienen
material más acotado y más puntual. Les recomiendo que vean, por supuesto, el video, Historia de la Psicología, y cuando hablemos de la cibernética, pueden hacer pausa en esta clase y linkearlo al el fragmento de un documental muy interesante, que también está bueno verlo completo, documental de NET, pero está en el canal ese extracto de cómo nace la cibernética. ¿Ok? Así que vamos ya al punto. Bien. Como siempre en historia tenemos que hacer justamente una contextualización, es decir, de dónde va naciendo todo esto, es decir, qué es lo que está ocurriendo en el contexto científico de la época en cuanto a los avances que se habían realizado en enfoques o escuelas precedentes, o al menos hacia dónde se dirigen muchas veces los cuestionamientos, las críticas acerca de lo que se había llegado hasta ese momento en la ciencia de la psicología. Recuerden que siempre tenemos que diferenciar la psicología como ciencia y lo que más adelante tiene que ver ya con la psicoterapia. Existe también una psicoterapia cognitiva, pero eso ya lo van a ver en otras materias. Orígenes concretos, fines de los 50 en Estados Unidos, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Allí es donde empiezan a darse determinadas tensiones y falencias que tenían que ver con determinadas crisis en la sociedad industrial, determinadas crisis a partir de cómo se generaba el movimiento de la psicología, los aportes que se habían dado hasta ese momento, son paradigmas que están empezando a decaer porque justamente surge un nuevo movimiento basado en el procesamiento de la información, que nosotros tenemos entendido hasta esa época que se daba unos aportes muy importantes sobre la teoría del conductista, ¿no? Como tanto Watson como Skinner habían realizado muchísimos aportes acerca del comportamiento del ser humano. Aquí, más allá del concepto de estímulo, respuesta, refuerzo, etc., tenemos que entender que entre el estímulo y la respuesta se genera lo que se llama un procesamiento de esa información. Los seres humanos procesamos la información que recibimos y no es un sujeto pasivo que responde, sino que es un sujeto que elabora interiormente, por medio de estructuras, ese estímulo, en todo caso, que proviene del entorno. Entonces, estos puntos están basados en un autor cognitivo que se llama Rivière, Ángel Rivière. Él dice: la psicología cognitiva surge como alternativa a la concepción conductista, pero no solamente a la crisis del conductismo, sino, como les decía, factores sociales, históricos e influencia de otras disciplinas científicas como la teoría de la comunicación, la cibernética y la lingüística de Chomsky. Ya veremos quién es Chomsky. Entonces, como les dije, la emergencia de la psicología cognitiva es consecuencia y causa de la evolución de la sociedad postindustrial, el avance tecnológico y de la cibernética, cómo la psicología podía influir en la educación y a su vez también los aportes de los lingüistas, por ejemplo, y la importancia de lo simbólico y lo representacional entre los sistemas de intercambio en las sociedades. Posteriormente surgen otras investigaciones, como los estudios del famoso Claude Shannon, en el cual como creo que les dije también en un avance la vez pasada, que es el autor de la teoría de la comunicación, la clásica y
de múltiples formas, siempre utilizada, en el cual existe un emisor, un canal, un receptor, una respuesta, etc., ¿no? Shannon es el autor de la teoría de la comunicación. Pero también otros autores como von Neumann y Turing analizaron sobre las computadoras del procesamiento de máquinas y ver cómo estas máquinas pueden, entre comillas, pensar. También hubo estudios, avances sobre la neurofisiología, es decir, el funcionamiento del cerebro. Uno de los principales fue Lashley, y la lingüística de Chomsky. Rivière la define así a la psicología cognitiva. Es la explicación de la conducta. La psicología cognitiva refiere la explicación de la conducta a entidades mentales, estados, procesos y disposiciones de naturaleza mental por las que reclaman un nivel de discurso propio. Es decir, que exige, por decirlo de alguna forma, ya vamos a ver también lo que dice Gardner, exige ya tener un discurso propio independientemente de los paradigmas anteriores. Dice también, nos ofrece la imagen de un sujeto activo que no se limita a responder pasivamente a los estímulos del medio, lo que les dije también, sino que los elabora significativamente organizando su actividad. Y a su vez tiene planes y estrategias que controlan y guían su conducta. Los principales representantes son Jerome Bruner, George Miller y Howard Gardner. Bruner fundó el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard, dedicándolo justamente a las investigaciones con respecto a esta cuestión de cómo se supone en el aprendizaje el procesamiento activo de la información, y cada persona lo realiza a su manera. El individuo atiende selectivamente la información, la procesa y la organiza de forma particular. Después tenemos a George Miller. Él fue el fundador del Centro de Estudios Cognitivos de Harvard y también realizó aportes desde la lingüística. Tiene un artículo muy interesante que se llama El mágico número 7 más o menos 2, así se llama, el mágico número 7 más o menos 2, algunos límites de nuestra capacidad para procesar la información. Miller se basa en la teoría de Shannon y sostenía que los seres humanos tenemos una capacidad como canal de información limitada a 7 ítems simultáneos, es decir, que por medio de investigaciones, por medio de test, por medio de cuestionarios y con sujetos voluntarios, realizó aportes acerca de cómo funciona nuestra mente, cómo procesamos la información. Y el autor que ustedes tienen como bibliografía fuente primaria, que es Howard Gardner, ustedes van a leer el texto La nueva ciencia de la mente, historia de la revolución cognitiva. Claro, se lo llamó revolución cognitiva, porque era una revolución paradigmática, ¿no? Bueno, y es más conocido por la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner publica en su obra Las inteligencias múltiples en 1993 toda la capacidad del ser humano, que no existe solamente la inteligencia racional, sino que existe la inteligencia emocional, la inteligencia artística. Bueno, en definitiva, a nosotros nos va a interesar más que nada este texto, La nueva ciencia de la mente. Del texto, antes de ir a los principales aportes, vamos a intercalar con estas diapositivas con la otra específica del texto de Gardner. El texto de Gardner, les decía, tenemos que tener en cuenta que él, en ese texto que ustedes tienen, hace
relación concreta. ¿Cuáles son las otras líneas de investigación que estaban surgiendo en esa época posterior a la Segunda Guerra Mundial? Dice Gardner, estas otras líneas ponen en tela de juicio la explicación de la conducta humana en términos de estímulo-respuesta y enumera la psicología evolutiva de Piaget, que se englobó en lo que se denomina la Escuela de Ginebra, de Suiza, la teoría de los factores de personalidad de Eysenck y las escuelas de aprendizaje de los rusos Luria y Vygotsky. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que la conducta humana, antes ya, o sea, esto es como previo a que se genere esa revolución cognitiva, ¿no? Dice Gardner, ellos tienen en común en que en la conducta humana existe una estructura subjetiva, un determinado tipo de mente que opera con representaciones y en relación a ello elabora la conducta. Entonces, como les dije, ese concepto de términos de estímulo-respuesta quedan de alguna manera desdibujados a partir de los estudios de estos autores, Piaget, Eysenck o Vygotsky, de que la existencia de una estructura subjetiva basada en representaciones se vuelve a dar algo parecido, desde otra línea, por supuesto, que lo hemos visto en el psicoanálisis, es decir, la capacidad de representar, la capacidad de imaginar, la capacidad de crear, la capacidad de simbolizar. Entonces, esa línea de los términos generales de la explicación de la conducta humana entre estímulo y respuesta queda debilitada inicialmente con estos autores. Pero Gardner concretamente hace referencia en los cimientos de la ciencia cognitiva a un simposio que se hizo en el 48, el denominado Simposio de Hickson. En esa ciudad se reúnen distintos autores y generan un montón de cuestionamientos, pero a su vez también elaboran sus tesis acerca del funcionamiento del cerebro, acerca de las posibilidades de que las conductas deben estar planeadas y organizadas y que esta organización no está impuesta desde fuera, como el modelo conductista, sino que procede del interior del sujeto. Los autores principales son von Neumann, el autor de la famosa analogía de la metáfora computacional, un neuropsicólogo, McCulloch, que habló del cerebro y los procesos lógicos de procesar la información, y Lashley, un psicólogo cognitivo, podríamos llamarlo ya en ese momento, comenzó a sentar las bases de la ciencia cognitiva, la necesidad de que no sea solo limitado a una psicología, sino que los aportes de distintas disciplinas, como les dije, puedan generar lo que se llama las ciencias cognitivas. Eso es lo que dice Gardner. Y entonces Gardner, en ese texto que ustedes tienen, va a hacer referencia a distintos aportes teóricos claves de distintas disciplinas. En principio, la disciplina de la matemática y la computación. ¿Sí? Esto fue incluso antes o durante, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial, porque Turing, este autor, que crea la llamada máquina de Turing, realizó aportes durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo tenemos a Turing. Matemático, lógico, científico, criptógrafo y filósofo británico, creador de la máquina de Turing.
Joven, porque era muy jovencito cuando hizo sus investigaciones, descifró mensajes en la Segunda Guerra Mundial, incluso hay una película sobre su historia. Permiso, vamos a cerrar aquí. Incluso hay una película que habla justamente sobre la máquina de Turing. Él descifraba los mensajes que, encriptados de los alemanes, de los nazis, creando una máquina que funcionaba por el llamado sistema binario, unos y ceros. Bueno, él es el creador, entonces, si vamos al punto, el del sistema binario por el cual funcionan todas las computadoras. Es algo complejo explicar cómo funcionaba esta maquinita, pero Gardner lo menciona porque justamente él decía, ¿pueden las máquinas pensar? ¿Pueden las máquinas, o por lo menos esta máquina, puede procesar por sí misma? Entonces, von Neumann, basándose en los conceptos de Turing, advirtió la posibilidad de hacer una máquina similar al cerebro, que tenga memoria, una memoria interna almacenada, a corto plazo, a largo plazo, y se iba a dar la posibilidad de que la máquina ejecute, prepare sus propios programas. Entonces, ya en la década del 30, dice Gardner que tenemos que tener en cuenta estos aportes que se venían gestando. Estos dos autores ayudaron a ganar la guerra a los aliados, ¿no? Usando la matemática y los sistemas computacionales. El otro aporte teórico clave para la ciencia cognitiva es el modelo neuronal, ¿no? Es decir, hasta ese momento no se podía, en esta época, 1943, no se podía entender específicamente cómo se generaban las redes neuronales. Entonces, se podía entender que las redes neuronales se conjugan a partir de que de A y B podía deducirse a C, aunque A, B y C fueran neuronas o enunciados lógicos. Es decir, que por medio de logaritmos pudieron explicar cómo funcionan las redes neuronales para poder explicarlo mediante un modelo lógico. Entonces también se empiezan a preguntar, ¿estos circuitos se pueden también crear de manera eléctrica? ¿Estos circuitos se pueden predecir? ¿Se pueden, o al menos se pueden estudiar e investigar de qué manera funciona el cerebro? Es decir, estos autores también fueron precursores de lo que más adelante se llamaron las neurociencias. Entonces, estos autores, con sus estudios sobre el modelo neuronal, también fueron unos aportes importantes para el desarrollo de la ciencia cognitiva. Para investigar la analogía entre el pensamiento, el modo de pensar humano en resolver problemas y las estrategias encarnadas en un programa de computación. Y por otro lado, y también en la época de la Guerra Mundial, la cibernética. Esto es lo que yo les decía del nacimiento de la cibernética. Paul Newman y Norbert Wiener se interesaron por el estudio de cómo de alguna manera funcionan los mecanismos del ser humano con la máquina. El ser humano y específicamente la aviación. Es decir, estudiaban Wiener estudió
cómo se generaba el estudio a través de las señales que se enviaban por los radares, cómo se podía lograr una puntería acertada calculando por medio de estudios matemáticos el recorrido de los aviones. Entonces, esa integración entre el hombre y la máquina y la teoría del control y la comunicación la retroalimentación que se genera entre el hombre y la máquina se denominó cibernética. Por eso les decía que está bueno ver el estudio, el nacimiento de la cibernética. El nacimiento de la cibernética en este videito. No lo voy a poner ahora porque se me va un poco el tiempo, pero después les recomiendo que lo vean. Bien. Esto hasta aquí tenemos un primer punto. Este primer punto tenía que ver con los aportes realizados entonces por distintos autores provenientes de la matemática, de la lógica, de la información sobre el sistema nervioso, la información de la retroalimentación, cómo de alguna manera la máquina y el ser humano procesan la información por medios eléctricos, mecánicos o nerviosos, y fue un aporte interdisciplinario muy importante. Pero como les dije hace un rato, también tenemos otro aporte proveniente de la teoría de la información, ¿no? Con Claude Shannon, ingeniero en comunicaciones, aportó muchísimo también desde su disciplina con respecto a la teoría de la comunicación y el concepto de feedback y retroalimentación. Él fundó la teoría de la información, entonces la unidad básica de información, denominado bit, el dígito binario, es la cantidad de información requerida para seleccionar un mensaje entre dos alternativas igualmente probables. Equiprobable sería igualmente probable. Es decir, que la información no es materia ni energía, es información y puede vehicularse por cualquier medio. Es decir, por medio de las neuronas, pero también por medio del hardware de las computadoras. Entonces los aportes de Shannon también fueron importantes para el surgimiento de la nueva ciencia cognitiva. Y después estudios de determinadas afasias, determinadas patologías neuropsicológicas, que también las investigaciones aportaron a un nuevo conocimiento de la ciencia cognitiva, refutando la teoría del arco reflejo, del estímulo-respuesta. ¿Por qué? Porque había fases donde se mantenía la estructura de la oración, pero no se reconocía en algunas personas, por supuesto, no reconocían las palabras, y al revés. En otros casos sabían los significados, pero armaban mal la oración. Es decir, esta fue una de las claves principales por las cuales la teoría del arco reflejo lineal, en el cual se basaba la teoría del estímulo-respuesta, no tenían una explicación consistente científica hasta ese momento. Es decir, donde se daba determinadas patologías, no supieron o no pudieron explicar los teóricos del estímulo-respuesta cómo funciona nuestro cerebro en ese sentido, ¿no? Es decir, que había como algo que se perdía, que tenía que ver con las distintas áreas del cerebro, que no se dedicaron a estudiar, entonces no daban una respuesta adecuada. Entonces,
las investigaciones de estos síndromes neuropsicológicos también aportaron a la importancia de cómo nosotros procesamos la información, cómo existe una estructura neuropsicológica que explica las conductas. Es decir, las conductas se explican a partir de que ocurre dentro nuestro una serie de conexiones neuronales que no son tan lineales como lo decía el arco reflejo, la teoría del arco reflejo, sino que existen otro tipo de conexiones. Es decir, el cerebro funciona con distintas áreas y a su vez funciona por medio de redes. Entonces, lo lineal no podía darse tan sencillamente. Bien, y Gardner dice que podríamos decir, dice Gardner, que una fecha de nacimiento aceptada en la ciencia cognitiva es el 11 de septiembre del 1956, donde se da un simposio, otro simposio, además de Hickson, otro simposio en donde nacen los aportes de Miller, tomando en cuenta aportes de otros autores como la analogía de las computadoras que podían demostrar un teorema y del lingüista Chomsky, porque Chomsky dice que el lenguaje humano es como un sistema matemático. Entonces nacen las ciencias cognitivas. Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense, vive actualmente, con sus aportes sobre la teoría de la lingüística y las estructuras sintácticas, genera una revolución dentro de la lingüística hasta ese momento, porque también pone en cuestión la importancia del contexto, la importancia de la retroalimentación. O sea, es como que todos estos autores están conectados en algún punto, permitiendo el surgimiento de la ciencia cognitiva. Es decir, Chomsky se conecta con Wiener se conecta con Shannon y así forman una especie de red de disciplinas que es lo que dice Gardner, que generaron ya en los años 60 un movimiento que nace en Harvard, en la Universidad de Harvard, con el Centro de Estudios Cognitivos. Brunner y Miller, que ya los vimos antes, estos autores, publican los planes y la estructura de la conducta, anunciando el fin del conductismo y la necesidad de un enfoque cibernético de la mente, reemplazando el arco reflejo simple por la retroalimentación. Otro autor, Neisser, propuso una concepción constructiva de la actividad humana, es decir, que la cognición implica procesos analíticos y sintéticos inventivos, es decir, que la cognición no es simplemente una estructura que reproduce la realidad, sino que también tiene la capacidad de generar procesos analíticos y sintéticos como que permitan construir la realidad. Después vamos a ver más adelante, en otra materia, que nace otra línea cognitiva que se llama constructivismo, que acentúa un poco más esta teoría de Neisser. Otro autor, que se llama Simon, en las ciencias de lo artificial propuso que la computadora y la mente debían concebirse como sistemas simbólicos capaces de procesar, transformar, elaborar y manipular
símbolos. Otra vez lo simbólico, procesamiento de la información, la analogía con la computadora, etc. Gardner también dice que en los años 70 una fundación privada, Sloan, financió una serie de investigaciones estudiando el sistema nervioso y dando lugar a la integración de otra disciplina que se llamaron las neurociencias. Entonces, Gardner plantea 5 características básicas de la ciencia cognitiva en este texto que ustedes tienen, la nueva ciencia de la mente. En principio, la importancia de las representaciones. Son símbolos, esquemas, ideas e imágenes. Ello explica el funcionamiento de la mente. Como son inobservables y superfluas para explicar esto, fueron cuestionadas del conductismo. Entonces los cognitivistas lo rescatan. La importancia de los ordenadores, las computadoras. Si es posible sostener que una máquina piensa, tiene metas, corrige su conducta, modifica la información, etc., entonces los seres humanos pueden ser caracterizados de la misma manera. Los seres humanos pueden corregir su conducta, pueden modificar la información, pueden pensar, tienen metas, es decir, no son vacíos. Si lo puede hacer una máquina, ¿cómo no lo va a hacer el ser humano? Esto también tiene conexión con una tradición filosófica clásica. Salteamos un poco este punto 3, vamos acá a conectarlo, porque existe una filosofía específica, una rama de la filosofía, que apunta a entender qué es conocer, cómo conocemos, es decir, cuáles son las características del conocimiento. Entonces, allí hay una llamada paradoja computacional que también había que tenerlo en cuenta, porque si el ser humano, esto es un dilema filosófico incluso, ¿no? Si el ser humano crea la computadora, crea algo que a su vez pueda pensar por sí mismo. ¿Pueden las máquinas alguna vez pensar por sí mismas? O sea, se hicieron muchas películas de ciencia ficción sobre eso, sobre ese cuestionamiento. Pueden tener, hay una serie en HBO que me encanta que se llama Westworld, que en el futuro los cyborgs supuestamente van a pensar por sí mismos. Tener conciencia, esa es la palabra. Pueden tener conciencia por sí mismos. Entonces, bueno, una máquina, una computadora, hasta ahora no sé, por lo menos no es conocida una computadora, una máquina que pueda pensar por sí misma, sino que tiene que ver con los programas. Bueno, y otro punto que tiene en cuenta Gardner, que faltaría un aporte más significativo con respecto a otros puntos. O sea, es como que faltaría todavía otros puntos que tienen que ver con el estudio de los afectos, el contexto, la cultura y la historia. Que si bien Chomsky hizo ese aporte, los cognitivistas más racionales, los cognitivistas más ortodoxos, tratan de deslindar esos factores, porque no querían contaminar, si se quiere, sus estudios. Entonces ese es otro de los puntos en esa ciencia cognitiva. Y otro de los puntos importantes es la integración de estudios interdisciplinarios. Eso también fue importante porque se fueron dando cuenta que esta nueva ciencia cognitiva tiene sí o sí que integrarse con otras disciplinas. No podía quedar solamente limitada a la psicología o a
la teoría ortodoxa de la psicología como ciencia, sino que la psicología también podía formar parte de una ciencia cognitiva mayor. Así que estas son las 5 características básicas que plantea Gardner en la ciencia cognitiva, y así es como nosotros hoy en día lo estamos viendo en el programa como un disparador de algo que por supuesto se siguió desarrollando mucho más, pero a nosotros nos interesa como, como punto de partida, como esas de las preguntas contemporáneas, cuáles son los aspectos principales paradigmáticos y los autores principales también que aportaron al nacimiento de la psicología cognitiva. Y acá, al final, antes de cerrar, quiero retomar lo que dije al principio de ese aporte, de este aporte que había hecho Leticia. Fíjense que es bastante similar. Es decir, porque en este cuadro vemos que Leticia hace una vinculación de cómo la psicología cognitiva tenía mejor dicho, el sujeto tiene una capacidad constructiva, tiene la cognición como lo interno del sujeto, la formación de estructuras por medio de los receptores, y estímulo, respuesta, cognición, ¿no? Entonces, toda esta partecita es bastante similar, eso es lo que estaba viendo, un poco a esto, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo se genera el aprendizaje entonces a partir de los estudios de la psicología cognitiva? Que existe un entorno, tal vez aquí no está planteado de manera de retroalimentación, por lo menos no alcanzo a verlo bien, está muy bueno igualmente, por supuesto está muy bueno, pero tendríamos que entenderlo acerca de cómo esto, que es lo interno, también lleva a lo externo y lo externo a su vez vuelve a lo interno. Entonces en este cuadro complementaríamos aquel otro diciendo que existe un entorno. En ese entorno están los receptores. Acá también creo que había puesto algo de los receptores. ¿Ven? Están los receptores. Esos receptores sensoriales generan lo que se llama la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Haciendo la analogía computacional, podríamos decir que los receptores, que son los órganos de los sentidos, vendrían a ser como el hardware de la computadora. Ese hardware es el lugar donde se contiene el cerebro, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Y los programas que están en nosotros vendrían a ser retener, recibir, motivarse, comprender, adquirir, todo lo que tenga que ver con el control ejecutivo, como dice acá. Entonces, se va generando ese aprendizaje. El sujeto recuerda, acá hay un error, transfiere y responde. Se genera el aprendizaje cognitivo, genera respuestas. Esas respuestas se transforman también en efectores sobre el entorno. Y acá podríamos tomar los aportes de Skinner, porque opera sobre el entorno, por supuesto, y a su vez, se transforman en
receptores. Es decir, que se genera como un círculo en el cual el hardware y el software, la analogía, sería la operación que se genera hacia el afuera, ¿no? Es decir, podríamos decir imprimir. Entonces, imprimir es una conducta que se da hacia afuera, a partir de lo que está en la memoria, de las determinadas operaciones y cómo se influye sobre el entorno. Entonces, este es el tipo de aprendizaje cognitivo del cual podríamos decir se elaboró una nueva manera de aprender. Se explicó una nueva manera de aprender, ¿sí? Así que sí, muy bueno está este cuadrito. Muchas gracias, Leticia, nuevamente. Y volviendo a la solapa de la unidad 8, entonces van a tener esto, los Howard Gardner, el texto de Stasiesco, el PowerPoint. También voy a poner este otro PowerPoint que tenía este cuadrito final, lo voy a subir también. Y por supuesto el video de historia de la psicología y de nacimiento de la cibernética complementan la clase esta que les voy a subir por Loom. Cualquier otra consulta, por supuesto, la hacen por el foro y yo en la medida de lo posible puedo responder. En la clase tuve unos problemitas de conexión, de conectividad con internet, por eso no la pude subir el miércoles. Bueno, por hoy dejamos aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.